Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 36, dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Podéis leerlo conmigo? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. A ver, iglesia, leerlo vosotros. Todos a la par. 1, 2 y 3. Así que... Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Dios mío, te damos muchas gracias por tu amor infinito y también por tu libertad, porque tú has venido, Señor, a libertar al cautivo, a desatar al oprimido, a liberar al que está encarcelado, a romper todas las cadenas, Señor, que nos atan a este mundo. Gracias, Dios, porque has venido, Señor, a romper, Señor, con todas nuestras maldades, Señor, y a darnos vida y vida en abundancia, a santificar nuestras vidas y a darnos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana tu palabra, úsala para bien, edifica en este lugar y santifica los corazones, Señor. Pon de buena gana recibir esta tu palabra en el nombre del Señor. Siembra, edifica y construye hoy algo nuevo en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabéis? Acabamos de leer este versículo que dice la palabra de Dios, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Sabéis que ser oprimidos o privados de nuestra libertad física, es uno de los grandes perjuicios mayores que puede tener cualquier ser humano? Esa situación de que cualquier ser humano pueda ser encarcelado, oprimido, que no pueda tener libertad, es un gran daño psicológico, emocional para cualquier persona. La incapacidad de uno verse coartado de su libertad, de no poder moverse con libertad hacia donde uno quiere, hacia los pensamientos que uno tiene, hacia lo que desea hacer en la vida. Estar oprimido de eso realmente daña nuestro ser, daña nuestro interior. Tenemos un ministerio de visita a las cárceles. Algunos de los hermanos que están aquí visitan con nosotros las cárceles, y hay un ministerio precioso de visitación a los hermanos que están presos. Pero la idea de que en ese aspecto emocional alguien pueda ser oprimido, de que alguien espiritualmente pueda ser encarcelado, de que alguien esté encadenado, esa situación puede dañar persuasivamente, puede dañar permanentemente nuestro ser. Me gustaría leer un pasaje en Hechos, capítulo 16, verso 23 en adelante, donde nos relata la palabra una situación que pasó el apóstol Pablo y Silas. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Verso 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús
Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria al Señor. La situación de Pablo y de Silas en la cárcel era una situación angustiosa. Además era una situación que venía injustamente. Los versículos anteriores nos dicen por qué habían metido a Pablo y a Silas en la cárcel. Resulta que había una mujer adivina que daba información en sus adivinaciones a los sacerdotes y a los altos cargos, a los romanos y a los altos cargos también de Israel. Había una persona que estaba con un espíritu de adivinación. Entonces esta persona constantemente estaba adivinando, pero cada vez que veía testificar a Pablo y Silas de Jesucristo, se ponía contra ellos y empezaba a juzgarles y a decirles: vosotros sois los que estabais en el nombre de Jesucristo, y vosotros sois los que proclamáis al Señor. Y ella todo el rato estaba con ese espíritu de adivinación, señalándoles para que fuesen perseguidos, hasta que de alguna manera lo consiguió. Cuando Pablo y Silas se cansaron de que todos los días esta mujer fuese a acusarles con un espíritu de adivinación de quiénes eran, y detrás de ellos acusándoles, ellos oraron por ella y la liberaron del espíritu de adivinación. Dice la palabra: y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo: Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que esta mujer estaba beneficiando a otras personas con sus adivinaciones. Entonces aquellos que querían tener información extra de lo malo, de lo oculto, del futuro, de lo que vendría, claro, enseguida se entienden todos: me quitas el pan diario, me quitas mi manera de ganarme la vida, porque yo con esta persona, y sabiendo cosas de antemano, puedo manipular el dinero, puedo manipular la información, puedo manipular a las personas. Entonces inmediatamente fueron a acoger a Pablo y a Silas, de tal manera que todo el pueblo, de tantas acusaciones que había hecho esta mujer, y de ahora haberles apresado sin tener ningún tipo de juicio y sin tener ningún tipo de condena en firme que les acusase, empezaron a apedrearles, a desvestirles, a darles latigazos, hasta el punto de desangrarlos allí y meterlos en la cárcel. Y después de meterlos en la cárcel ocurre lo que hemos leído. Pero la situación de Pablo y Silas era una situación de desagravio, una situación de dolor, de injusticia, una situación que venía haciéndoles un daño tremendo. Cuando uno está en esa situación espiritual de estar encarcelado, en opresión, de estar con cadenas como estaba Pablo y Silas, cadenas y lastres, eso cada vez va pesando más. Las cadenas, al principio a lo mejor una pequeña cadenita. Hemos visto que mucha gente utiliza cadenas en el cuello, una cadena decorativa. Pero habéis visto también algunos gitanos con el cordón de oro. Eso ya pesa, eso ya va pesando. Pero hay pequeñas cadenas, pero van aumentando de peso. O se van añadiendo otras cadenas. Y a lo mejor a una persona tener una cadenita fina en el cuello no le supone nada. Pero cuando uno empieza a tener grilletes, cadenas gordas, si tú coges, hay muchas veces que utilizan las cadenas gordas para cerrar una puerta, ¿verdad? Y le metes un candado gordo, o le metes un cepo a la moto, ahí en la rueda, y le pones un candado gordo, y eso ya pesa y eso ya es difícil de romper. Y cuando vienen cadenas, cuando vienen opresiones, cuando vienen maldades al ser humano, uno sigue en el lastre de la vida. Pero el problema es que cuando uno va aumentando las cadenas, cada vez le cuesta andar más. Cada vez a uno le cuesta mirar más al cielo. Cada vez a uno le cuesta más elegirse, ponerse en alto, estar libre de todo peso. ¿Sabéis que hay algunos deportistas que se ponen plomo en las muñecas y en los tobillos para entrenar?
y hay unas pulseritas que llevan plomo dentro, y dependiendo la densidad del plomo que lleven y tal, pues pesan más o menos, y se las ponen a veces para entrenar. Y cuando entrenan duramente con el plomo, les cuesta más hacer todos los movimientos, pero cuando se acerca la competición se liberan de todo ese peso, y entonces